Muy buenas tardes, estamos en este nuevo conversatorio de la Agencia de Noticias Fides con tres invitados en esta oportunidad. Se trata de Carlos Derbic, Franz Flores y Magda Calvimontes. Estamos realizando este conversatorio para abordar un tema que tiene que ver con la confianza en el órgano judicial, en la administración de justicia y la institucionalidad devaluada de este órgano del Estado, ¿no? Recientemente han sacado los resultados de una encuesta precisamente sobre el tema en la que han abordado el tema de la justicia. Y una de las preocupaciones de la gente es precisamente la crisis de la justicia, ¿no? Después de la preocupación sobre la crisis económica, viene la crisis de la justicia y tiene más o menos un 39% de preocupación de la ciudadanía, ¿no? También la gente percibe en un 50% poco probable que se reforme la justicia antes de las elecciones judiciales que se deben realizar el próximo año. Otro de los datos interesantes de esta encuesta, que es de la Delphi, de esta empresa encuestadora que la saca la Friedrich, otro dato interesante es si el gobierno y la oposición tendrán la voluntad para reformar la justicia, y en un 46% señala a la gente que el gobierno no tiene la voluntad para reformar la justicia, y un 35% ve muy poca voluntad. Entonces eso refleja más o menos la situación en la que se encuentra este tema. En relación a la elección de las altas autoridades de justicia, si deben elegirse mediante el voto popular, pero con un nuevo mecanismo de preselección de postulantes, la gente opina en un 53,20% que debiera ser así, ¿no? Mejorándose el mecanismo en la Asamblea Legislativa. Este es un cuestionario, como les digo, de la Delphi, que recientemente han sacado los resultados y que es en base a 125 entrevistados, y que el levantamiento de la información se ha hecho entre el 30 de junio y el 17 de julio. Mi pregunta es, en este estado de situación de la justicia, ¿ustedes a qué amerita? ¿Cuál es la causa principal para que la confianza en la justicia se haya devaluado de manera tan contundente y con tanta fuerza? No sé si Carlos, Franz o Magda quieren iniciar, cualquiera de los tres. Adelante, por favor. Adelante, yo sigo. Vale, dale, Carlos. No, adelante, Franz o Magda, yo voy a continuar a lo que digan. Yo estoy con problemas problemas de Wi-Fi ahorita. Estoy tratando de solucionar. Por favor, un ratito. Ya, vamos a continuar nosotros. Franz, ¿te animas a lanzar la primera pregunta? Ya. Es Bueno. que escucho entrecortado. Estoy Aquí conectando para abrir a mi otro, el diálogo. a mi otro, Primera consideración, a mi otro este Wi-Fi. tema de la justicia no es nuevo en Bolivia. Es decir, hace décadas atrás que estamos arrastrando este problema de la mala imagen de la justicia, ¿no? La justicia fue mala, digamos, en el régimen nacionalista, donde se conocían verdaderas barbaridades. Así estuvo durante el régimen neoliberal y así estamos durante el Estado plurinacional, digamos, ¿no? Pero si nos vamos a los datos, no tanto ya a lo que tú anunciabas de esta ONG, creo, no tengo entendido, no me acuerdo muy bien el nombre, La Friedrich. pero que ha aplicado una encuesta Delphi, ¿no? Que es una metodología de validación de resultados, algo así, a 125 entrevistados, lo cual evidentemente uno diría es poco, ¿no? Como para poder sacar resultados estadísticos válidos, pero uno cuando se va a Varieties of Democracy, por ejemplo, que es una institución apoyada por varias organizaciones, ¿no? Que funciona en Noruega y que analiza cómo está el estado de la democracia, ¿no? En tanto la democracia liberal, ¿no? Aquí no se asusten cuando digo liberal,
porque se entiende por democracia liberal como la independencia de poderes, ¿no? El liberalismo apunta a eso, es parte de sus principios y de su doctrina, ¿no? Esa democracia liberal, según este Varieties of Democracy, desde el 2005 ha tenido un descenso constante, ¿sí? Es decir, que la independencia de poderes, ¿no?, ha ido bajando en vez de subir. Es decir, hay más o menos un leve incremento desde 1985 hasta el año 2000. Pero a partir del año 2000 y con mayor énfasis en el año 2005, hasta el día de hoy, hay una bajada de este índice muy relevante. Esto te está queriendo decir de que hay probablemente una tendencia desde el gobierno de Evo Morales para hacer que para que los poderes del Estado no sean independientes entre sí. En otras palabras, existe una funcionalización del aparato judicial para intereses políticos. Eso es lo que, digamos, comúnmente conocemos como la politización de la justicia. Ahora bien, pongo también sobre el tapete dos temas. ¿Por qué esto ha sido posible? Porque uno puede pensar de que es la voluntad de alguien que hace que esto sea posible, ¿no? Yo creo que ahí hay dos condiciones fundamentales. Primero, el hecho de que hay un partido hegemónico que logra una enorme mayoría electoral, porque es enorme mayoría electoral ganar por más del 50%, y en sucesivas elecciones, además, logra hasta el 2014 los 2/3 de votos en el Congreso, y esto le da la posibilidad como para sancionar o no fiscalizar cuestiones relativas a la justicia que tengan que ver justamente con este daño a la independencia de poderes. Y en segundo lugar, esta reforma introducida o este cambio introducido en la Constitución Política del Estado que implicó la elección de los magistrados, ¿no? Entonces, si uno dice cuáles serían las causas, podría ensayar que por ahí más o menos vendrían las causas de estos problemas o esta mala imagen de la justicia a la cual tú aludías, estimada Nancy. Carlos. Sí, muy bien. Sí, yo coincido mucho con lo que dice Franz. Es verdad, la justicia ha estado mal vista desde hace mucho tiempo, pero en los últimos tiempos esto se ha incrementado. Quiero recordar el caso que hemos compartido contigo, Nancy, y con Andrés Gómez Vela, de Marco Antonio Aramayo, el ex director ejecutivo del Fondioc, que cometió el delito, entre comillas, de denunciar corrupción dentro de esa institución por parte de connotados dirigentes militantes del MAS, lo que le valió una persecución y una utilización de la justicia en su contra hasta matarlo. Hemos visto muy de cerca eso contigo, Nancy, y bueno, la población también se ha enterado de esto. Entonces, esto nos muestra que en el último tiempo la utilización de la justicia para fines políticos se ha incrementado. En la época de las dictaduras, que no mencionó Franz, sino genéricamente el nacionalismo, dijo, la parte final del nacionalismo estuvieron dictaduras militares. No necesitaban pues las dictaduras de la justicia, porque operaban sus organismos represivos como el DOP en la época de Banzer, Dirección de Orden Político, o el SES en la época de García Meza, Servicio Especial de Seguridad, y se metía bala a discreción contra los opositores, se los perseguía, encarcelaba, enjuiciaba, torturaba, mataba, sin ningún inconveniente. En democracia no puede ocurrir eso. En democracia hay algunos excesos, como el de Chaparina, por ejemplo, que una muestra de la vergüenza de justicia que tenemos es la condena y a quienes han condenado por la tremenda represión del año 2011. Entonces, como no se puede reprimir al estilo de las dictaduras,
se utiliza al órgano judicial para estos fines. Y con saña. Y esto es evidente. Fíjense lo que ha publicado algún órgano de prensa hoy o ayer, de cómo el ex vicepresidente García Linera dice, hay que buscar a las empresas, tienen algo malo por definición. Y esto habría que extenderlo a las personas, a cada uno de nosotros. Tienen algo malo, tienen algún pecado por definición. Entonces hay que buscar, hay que hurgar qué es lo que tienen y por ahí actuar. Y para esto se han endurecido las leyes, por ejemplo, la ley 4, a la que le han puesto abusivamente el nombre de un gran demócrata y un gran luchador, como fue Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 7 y varias otras que han endurecido el sistema penal en este país y se utiliza selectivamente, ¿no es cierto? Aquí está el caso de los 3 jóvenes que estaban con escudos el otro día en una marcha aquí en La Paz. 3 meses de detención preventiva, y en otros casos, por ejemplo, de grupos armados en las Londras u otros lugares, no se actúa de la misma manera. Entonces hay esto, la politización, el partido hegemónico. Yo añadiría, el tema de la elección de magistrados a mí me parece demagógico. Ya. Demagógico para mostrar que el pueblo participa en esto, pero bueno, está en la Constitución. Y probablemente lo que la encuesta Delphi de la Friedrich Ebert refleja ahora es que la gente dice, bueno, está bien que haya voto popular, pero que la preselección se haga de otra manera. De acuerdo, pero yo creo que hay un par de asuntos más que deberíamos tomar en cuenta. La formación en las universidades. La mala formación de abogados en las universidades. Hablo en general, no voy a particularizar a ninguna, si es privada, pública, estatal, pero es terrible encontrar jueces que no conocen derecho. Y nos pasa a nosotros, yo estoy en el mundo del litigio, no entiendo, no comprendo cómo puede haber gente que desconociendo el derecho está en esa función. No son todos, desde luego, quiero aclarar, hay muy buenos jueces, muy buenos magistrados, pero cada vez son menos. Y entonces, esto es lo que siente la población, y no en asuntos como las Londras o Chaparina, en juicios elementales, un proceso ejecutivo para cobrar dinero, un proceso de asistencia familiar, un proceso de nulidad de contrato. Uno pasa las de Caín. Y ahí está otro tema al que me voy a referir, es el de la corrupción, que puede tener su origen, entre otras cosas, en el bajo presupuesto que tiene el órgano judicial. Menos del 0,5% para su funcionamiento. Entonces, no se paga bien a jueces, los jueces se ven tentados a obtener mayores recursos. En fin, es un problema complejo, pero vamos desbrozándolo poco a poco. Gracias, Carlos. Es para empezar, en realidad, y hay una provocación por ahí con varios temas, en realidad. Magda ha sido constituyente, ¿no? Ha sido miembro de la Asamblea Constituyente y fue precisamente en la Asamblea Constituyente donde se planteó esta reforma al tema de justicia y a la elección. Pero recuerdo yo que en esa época había mucha expectativa porque mejore el órgano judicial. Carlos dice que más bien ha ido en decadencia, ¿no? Son 14 años, un poco más, tal vez 12 años, desde 2016, 2017. Magda, tú que has estado en ese proceso, ¿cómo sientes? Es decir, ¿te sientes que ha habido se ha defraudado al pueblo boliviano cuando no se ha podido lograr lo que se había establecido en la Asamblea Constituyente? Bueno, muy buenas tardes y un placer conocerlo a los colegas y un gustazo, Nancy, verte desde el 2006-2007 creo, en Sucre cuando nos conocimos. A ver, una cosa es lo que soñamos y otra cosa son las realidades. Y como ha pasado muchos años del 2006 a esta época, muchos nos olvidamos por qué se demandó una asamblea constituyente. Todo piensa que antes era una maravilla. Nunca fue una maravilla. Por eso se exigió la asamblea constituyente.
O sea, una de las grandes razones por las que se definió las elecciones de autoridad del órgano judicial por voto popular se debe a que los encuentros territoriales, las audiencias públicas, los encuentros eran cuando nosotros íbamos a los departamentos y las audiencias cuando ellos venían, tanto verbales como escritas, el poder constituyente, que es el pueblo, no los constituyentes, expuso que se debía evitar la politización en la administración de justicia. Fue un mandato muy claro. ¿Por qué? Porque había retardación de justicia, porque la impunidad era reinante de los corruptos, la inseguridad jurídica, la desigualdad en el acceso a la justicia, el cuoteo político del Poder Judicial, ahora llamado órgano, entre otros que se arrastra desde la fundación de Bolivia. Por eso es que se decidió, las y los constituyentes aprobamos con 2/3 de los miembros presentes en Oruro sobre la elección de las autoridades del órgano judicial, que debía ser mediante sufragio universal, pero no debía ser preseleccionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino que en esa tarea debería haber efectuado lo que ahora le llaman consejos de la magistratura a través de la contratación de empresas expertas en calificación de mérito. Recuerdo que en la época de Goni se contrataban para algunos cargos empresas internacionales para calificación de méritos con código de barra. Y esa misma figura es la que debía haber sido desarrollada en la ley del órgano judicial, que por el contrario no lo hicieron. Entonces, el artículo aprobado por las y los constituyentes como mandatos soberanos establecimos que no debía ser cuotado los precandidatos a la Asamblea Plurinacional. ¿Ya? Más bien lo que propusimos en el artículo 183, parágrafo primero, es que el control administrativo disciplinario de justicia, que así le llamábamos nosotros, efectuará la preselección de los postulantes y las postulantas para cada departamento y remitirá al Consejo la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral. Pero esa convocatoria que se tenía que hacer tenía que ser calificada por expertos. No debía ser cuoteado con la Asamblea Legislativa Plurinacional, y eso se debía haber remitido al Tribunal Supremo Electoral, quien tenía que abrir los sobres con notario de fe pública, con cobertura de los medios, etc. Pero ¿qué pasó? Esa era la forma. Pero en el Congreso, sin mandato alguno, bajo cuoteo político entre el MAS y los demás, el MAS y Podemos, que ahora se rigen en las vestiduras, veo ahí algunos abogados técnicos que están formando del grupo de los abogados técnicos, que han sido constituyentes y han terminado defendiendo capitalidades plenas para un lado y capitalidades plenas para el otro. Definitivamente, o sea, modificaron en el Congreso sin artículos, y dentro de esto, este artículo, más sacaron que la revocatoria del mandato que el pueblo tenía que hacer a los magistrados, la sacaron del texto constitucional, que es la excepción de todos los que no se revoca el mandato de los electos. ¿Para qué? Para poder hacer lo que han hecho con CUSI y otras autoridades judiciales que han entrado esperanzados, han sido candidatos, igual que yo he sido candidata en las dos oportunidades. Claro que no he sido por rebelde seleccionado, pero que te digo, han agarrado y directamente lo han sacado. ¿Por qué? Porque es más fácil sacar a la gente vía la política en una Asamblea Legislativa Plurinacional, suspenderles del cargo y tenerlos bajo el zapato. Entonces, en razón a eso es que se ha desvirtuado totalmente lo que ha pasado en la Asamblea Constituyente, la esencia de lo que se hizo. Porque quiero puntualizar con esto, querida Nancy. Recuerdo muy bien la primera vez que el Consejo de la Magistratura convocó a jefes de régimen disciplinario, concurso de méritos, me postulé, salí en primer lugar y terminó en la época antes del MAS, y antes de la Asamblea Constituyente, cuando recién se estableció el Consejo de la Magistratura. Estaba en primer lugar en mérito.
le dieron a la del quinto lugar, a la hija de un vocal en Tarija. Para darle ese cargo a la hija de la vocal, a la segunda la subieron de secretaria de cámara, que no tenía pega, a la tercera la subieron de una oficina a ser jueza, a otra era secretaria jueza, la volvió jueza y quedamos así. Y eligieron a la hija de... Para los segundos, especialmente la segunda o tercera tongada del Tribunal Constitucional, ni siquiera se postularon para ser candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, sino para la Corte Suprema de Justicia. Y terminaron, Mirita, siendo magistrado del Tribunal Constitucional, y no te hablo de la primera tongada, que sí eran magistrados de primer nivel. La segunda tongada, discúlpenme, era gente que manejaba como maneja el MAS hasta ahora. Y se llenan la boca O sea, el problema viene desde raíz, querida Nancy, y por eso es que desde la fundación de la República. Entonces, si queremos cambiar esto, tiene que haber una cuestión muy de fondo para hacerlo, ¿no? Ahora, pareciera algo así como también decir que siempre ha existido, efectivamente siempre ha habido un nivel de cuoteo en el Congreso de las altas autoridades, porque ahí estaba la posibilidad de elegir. El tema es si seguimos en esa lógica de si antes era así, vamos a seguir arrastrando los males, ¿no? Los males en el sistema judicial. Entonces, la idea era precisamente ir mejorando y parece que esto no se está dando. Pero para avanzar con ese contexto que nos da Magda, que es importante para retrotraernos a un origen en el que se había realizado esta reforma del sistema de elección de las autoridades judiciales, porque bueno, ahorita se está hablando también de algunas propuestas para reformar la justicia, ¿no es cierto? Vía constitucional, etcétera, hay unas iniciativas ya por ahí. Carlos decía que era algo demagógico centrarse en una discusión sobre el tema de la elección de las autoridades judiciales, ¿no? Franz, tú que ves un poco el sistema tan complejo que es el sistema judicial, ¿tú crees que verdaderamente el poder político está en condiciones de dejar que el órgano judicial entre en un proceso de despolitización y más bien le genere condiciones de independencia en esta lógica de la independencia de poderes que está en la Constitución política? ¿O tú crees que estamos lejos de ese sueño? Bueno, sí, estamos bastante lejos de eso, porque no te olvides que este ataque al órgano judicial está recubierto de una densa teoría llamada teoría decolonial. O sea, tenemos que ubicarnos en la enorme transformación ideológica y política que operó detrás de la Asamblea Constituyente. O sea, lo que se decía era, evidentemente los jueces son corruptos, etcétera, etcétera, entonces debemos dejar que el pueblo sea el que decida. La lógica era esa. Es decir, que no decidan 4 personas que son representantes o parlamentarios, senadores y diputados, sino sea el pueblo el que decida con su voto quiénes van a dirigir las máximas instancias del Poder Judicial, ¿no? Y evidentemente sonaba bonito, ¿no? O sea, qué mejor que el pueblo con su sabiduría como para hacerlo. Pero estaba claro de que esto no se podía proceder porque, por ejemplo, los magistrados estaban impedidos de hacer campaña política. Porque en una campaña política se dan pues dádivas. Se ha dado así, se da aquí, se da en todo lado. Y un candidato a magistrado no podía hacer. En una campaña política haces promesas. Y obviamente un magistrado no puede hacer promesas porque sencillamente tiene nada más que cumplir con la norma. Y obviamente era insuficiente. Entonces ahí ha ido unas contradicciones flagrantes en el propio proceso electoral que han derivado en que el partido más poderoso, a partir de
una de sus organizaciones sociales de base elijan a un candidato de esas, ligado o simpatizante de esas organizaciones sociales. Y eso ha derivado en lo que ahora estamos viendo. Pero ¿cuál es lo que está legitimando esto? Está legitimando un discurso de que la justicia occidental sencillamente no sirve por ser justamente occidental. Esto es lo que apunta el discurso decolonial. Dice que la justicia que tenemos en Bolivia es una justicia impuesta por, entre comillas, los invasores desde la llegada de Colón a, digamos, al Alto Perú o a estas tierras, ¿no? Que nos han impuesto un código de justicia, que nos han impuesto una forma de castigar, una forma de prever los delitos que no son propias de nosotros y que por lo tanto había que atacar a ese sistema, digamos, en sus bases. Y se propuso potenciar lo que se llamó la justicia comunitaria. ¿Sí? Pero uno puede ver, en este momento, no ha habido en ningún momento un desarrollo de la justicia comunitaria. Yo no sé cuánto se destinará de presupuesto, por ejemplo, para saber la justicia comunitaria, pero que también esa idea suena bonita, ¿no? Finalmente, Bolivia es un país diverso y dentro de las comunidades indígenas existirán pues formas de prever y sancionar los delitos. Pero esto no se ha dado. O sea, hay, digamos, una disminución, un debilitamiento del aparato judicial en función de los intereses de poder, pero esto está, lógicamente, recubierto de un matiz teórico, que es la teoría decolonial, con la cual, por supuesto, no tengo nada, me parece válido, pero hay una instrumentalización de esta teoría para fines políticos, ¿no? Y aquí hay un tema que muchas veces se olvida y que acá Carlos ha tocado, que es el rol de las universidades. Hoy día estamos haciendo análisis y uno, digamos, antes de venir a esta reunión, se pone a leer, pues, cuál bibliografía ha producido las universidades, qué hay sobre su diagnóstico de la justicia boliviana. Y es muy poco, ¿no? Justamente tú, por ejemplo, partías con los datos dados por esta metodología Delphi de, no sé... La Friedrich. No, de la Friedrich-Ebert, no, pero es eso lo que tenemos. No sabemos, por ejemplo, cuál es la correlación, más allá de los intereses de poder que tenga el MAS, la correlación que existe entre la formación de abogados y con cómo anda la justicia. Según la hipótesis de Carlos, hay una correlación casi directa. Malos abogados, mal formados y que administran la justicia, obviamente, acorde con ese nivel de formación. Pero eso es una hipótesis, esos datos todavía no los tenemos. No sabemos cómo están funcionando los sistemas de corrupción ahí. O sea, exactamente no lo sabemos, ¿no? No sabemos cómo se está procediendo a los nombramientos de jueces, magistrados, etcétera, digamos. Todos esos temas los tenemos, podemos citar algunos ejemplos, ¿sí? Pero no tenemos estudios en profundidad y ahí está el gran tema de las universidades, ¿no? No sé si con esto he logrado dar alguna respuesta a tu pregunta, Nancy. Sí, que estamos muy lejos, pero de lograr que el órgano judicial y el sistema judicial pueda ser independiente. Carlos, ¿alguna reacción sobre estos planteamientos que hace Franz y que apunta obviamente a un debilitamiento del aparato judicial progresivo y sistemático, dice él, además de apuntar en lo que tú ya señalabas, que el rol de las universidades juega un papel importante, pero este tema de la politización que me parece central, ¿no? Es decir, no estamos logrando despolitizar, es más, recientemente hay cuestionamientos al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Justicia de querer copar, por ejemplo, ciertas competencias, cierto rol del propio Ministerio Público de la Justicia. Tú escribías la anterior semana un artículo sobre el tema de una sentencia constitucional. Entonces, este tema de la politización parece que es el drama. Sí, pues yo comparto absolutamente el criterio de Franz de que estamos muy lejos. Y si pensamos que la reforma se ha de hacer desde el propio Estado,
estamos más lejos aún. El fallo al que haces referencia es una vergüenza, porque se trata del defensor del pueblo, la elección designación del defensor del pueblo en la Asamblea Legislativa, atribución del legislativo. Hay una acción de defensa que se llama acción de cumplimiento, que se utiliza cuando algún servidor público no está cumpliendo una ley. Entonces vamos a suponer un servidor público de una alcaldía que no está otorgando línea y nivel a un señor que la ha solicitado. Bueno, acción de cumplimiento. Cumpla, señor. Cumpla con su obligación. Usted tiene que otorgar o denegar si hay motivo, pero cumpla, hágalo, no tenga a la persona en la incertidumbre. Resulta que en este caso, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conoce la acción de cumplimiento interpuesta por una entidad apócrifa, como es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos afín al MAS, y exhorta al legislativo a que cumpla con su obligación de elegir, de designar al defensor del pueblo. Pero en los considerandos de la resolución dice, ojo, si es que no lo hace la Asamblea Legislativa, en el marco de la cooperación y coordinación de poderes, podría hacerlo el presidente del Estado. Esto es una vergüenza, porque una cosa es coordinar y cooperar, y otra, muy importante también, la independencia de los poderes. La Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado. ¿Y por qué se caracteriza? Sobre todo en una democracia. Por el debate, pues. Y tienen que haber consensos, no imposiciones. Entonces resulta que, como no hay 2/3 ahora, no hay 2/3 en la Asamblea Legislativa para el partido hegemónico en su momento, el judicial auxilia para que el Ejecutivo designe defensor del pueblo. Esto es una barbaridad. Y esto viene aplaudido por el Ministerio de Justicia, cuyo titular además se da el lujo de decir es una vergüenza las sentencias que han dictado contra Reyes Villa o contra Juan Pérez o el que sea. Él parece que es el que guía y examina los fallos del órgano judicial y es del Ejecutivo. Entonces, creo que hay una propuesta ahora, no es la única, juristas independientes. Yo formo parte del Comité Departamental de La Paz. Es una propuesta interesante. Se ha presentado ayer la documentación necesaria al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que se está buscando con esta propuesta? Que no sea el Estado, que no sea el gobierno el que encare la reforma judicial, porque nunca lo va a hacer, o si lo hace, lo ha de hacer para su conveniencia, sino que desde el pueblo, desde la sociedad civil se consiga este tipo de modificaciones. Por supuesto, esto es algo que cada uno debe examinar. No voy a hacer proselitismo a esta propuesta, la pueden conocer, está saliendo en la prensa, ya ha salido antes y pueden adscribirse o no y apoyarla. Pero me gustaría hacer un comentario más a raíz de lo que ha planteado Franz, y es el tema de la... Franz ha usado una mala palabra, le van a decir neoliberal, justicia comunitaria. Justicia comunitaria, es el neoliberalismo el que ha usado esa palabra. Ahora se llama justicia indígena, originario, campesina, ¿no es cierto? Sí, pero está bien, Franz, no te preocupes. Lo que yo creo es, y bueno, me consta, he sido yo abogado de una asesoría jurídica popular en Potosí durante mucho tiempo y he constatado con mis propios ojos, como diríamos, cómo en el área rural, en comunidades indígenas y campesinas, hay unas formas alternativas de resolver los problemas. Hay unos sistemas jurídicos, no son solo usos y costumbres. Si son buenos o si son malos, podemos debatir en otra oportunidad, pero existen, me consta. En la Constitución se ha reconocido igual jerarquía a la jurisdicción indígena, originario, campesina que a la justicia ordinaria y la agroambiental. Pero la ley de deslinde jurisdiccional, la ley 73 de 29 de diciembre de 2010, podrían haberla sacado el 28, hubiera sido mejor, Día de Inocentes, echa por la borda todo lo que está en la Constitución y confina a la GIOC a un lugar peor que el que tenía antes de la reforma del 94. O
sea, la reforma constitucional del 94 tuvo esta justicia comunitaria en un mejor sitial que lo que está ahora con la ley de deslinde jurisdiccional. Entonces, aquí vemos también otro acto de demagogia total. Y ojo, en las universidades, por ejemplo, se enseña pluralismo jurídico. Ha habido como una fiebre durante un tiempo, pluralismo jurídico, borren sociología jurídica. Para nada, para nada. La enseñanza sigue siendo de la justicia occidental, que no la veo yo tan mala, ¿eh? No la veo tan mal, yo creo que no podemos descartarla totalmente. Eso, gracias. Gracias, Carlos. Magda. Bueno, miren, es lógico que no podemos dejar de seguir luchando. O sea, deberíamos morir directamente. Y si seguimos, si pienso de que desde la República estamos como estamos porque hay intereses de poder del grupo. Te vistas de azul, te vistas de verde, te vistas de rojo, del color que te vistas, cuando asumes y te sientas en el poder, quieres controlarlo todo. Primera cosa. Y al único que le queda, ¿por qué lo pusimos justamente que el pueblo elija? Para que solo el pueblo y ningún cuoteo exista de por medio del poder político. Primera cosa. Porque veníamos de un régimen presidencial que se cuoteaban quién iba a ser presidente porque nadie llegaba al 51%. Nos recordemos de esa época, ¿no? En las épocas de las dictaduras, después en la que se recuperó la democracia y teníamos presidentes hasta un dictador, como Banzer Suárez, que pese a haber matado tanta gente, haber estado en dictadura 7 años, ha sido presidente. Parece que a los bolivianos nos gustan los dictadores, ya sea en democracia, que se llaman autócratas ahora, los famosos autócratas, en la época eran los dictadores con fusil y metralla. Entonces, creo que debemos avanzar escuchándonos y conectándonos la sociedad civil organizada de manera de que hagamos propuestas de modificación de reforma a la Constitución Política del Estado. La iniciativa que han realizado, que está ahí el doctor Antonio Rivera, a quien yo respeto mucho porque es de la primera camada de magistrados del Tribunal Constitucional, como el doctor Wilman Ruperto Durán, que tuve el privilegio de ser su abogada auxiliar en el Tribunal Constitucional. Por eso es que cuestioné a la otra camada también, porque sabía qué nivel de academia tenían los que continuaron al doctor Rivera. Me parece interesante en cuanto a lo que implica el procedimiento para generar una reforma. No tanto en el cuanto a la propuesta que están realizando, como generar un comité nacional para preselección de las autoridades, no. Directamente hay que debatir, decidir, o dejamos al pueblo, que sea el que elige a los magistrados, porque los magistrados son los que definen el resto. Los magistrados del órgano judicial definen quiénes van a ser. Porque los vocales lo define la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura define quiénes son los jueces. Así de simple. Entonces, tenemos que decir, realmente queremos encarar que no tenga el órgano judicial ninguna influencia del órgano del poder político, ¿sí o no? Es lo primero que tenemos que debatir. No crear comités nacionales, porque miren, ¿qué han hecho en la última preselección de magistrados? ¿Cuál sería? Yo sabía que me iba a presentar, pero sabía que no iba a ser preseleccionada. Llamaron a la universidad, mis estimados colegas, a la universidad pública, y cuotearon candidaturas con docentes de la universidad pública. Y no solo eso, mis estimados, dividieron la nota en 3, donde la Constitución solo dice méritos para poder preseleccionar a sus aplazados. Y en el primer mérito, una magistrada vigente está aplazada en méritos. Un docente universitario se ha aplazado en exámenes y es magistrado suplente. O sea, la universidad ha cuoteado con sus docentes las elecciones últimas. Bueno,
Y la prueba es que quiero que vean desde dónde viene la raíz, porque tenemos que hacer ese análisis que hacen mis colegas, que la raíz viene desde la universidad. No podemos exigir nada si no tenemos en la universidad la semilla para tener profesionales idóneos. Ayer ganó las elecciones el candidato del MAS en Tarija, en Lazaracho, soy docente ahí. O sea, es increíble que si el pueblo consolida gobiernos como el MAS, es porque algo anda mal. Y consolida, y ya se ha metido hasta las universidades. Entonces, lo único que nos queda es tener la capacidad como sociedad civil de reunirnos, pero sin cerrar el paso al uno al otro, y juntarnos y tener propuestas que sean, que llamen la atención al pueblo para que vaya a votar la modificación, la reforma. Es la única manera. ¿Cuál sería la propuesta ya casi al final, porque siempre se ve el tiempo, pero es importante además de hacer un análisis crítico, digamos, del órgano judicial, del sistema judicial, y siempre nos lamentamos que está pésimo, que está mal. Hay una propuesta de los juristas independientes. Entiendo que hay otras propuestas que se siguen analizando, pero esta es una propuesta concreta que se lo presentó ayer justo ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero si el problema mayor es la politización, además con sus otras aristas que ustedes han citado, ¿cuál debería ser la ruta? ¿No? Es decir, ¿cuál debería ser la propuesta? ¿Pasa por una elección de los magistrados con estos mecanismos, digamos, de preselección? ¿O cuál es la salida? Porque es evidente que hay un partido de gobierno que, si bien no tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa, no pareciera que no tiene la voluntad de desprenderse y dejar volar al órgano judicial, ¿no? Entonces, Franz, tú de manera puntual, ¿cuál crees que es la ruta? Así como propuesta. Bueno, la ruta pasa por que el gobierno, que tiene el poder finalmente, ¿sí?, de cambiar las cosas, no veo otra instancia, con la mayoría además que tiene, esté completamente consciente de que lo sucedido en el año 2019 es efecto de lo que estamos hablando. Si la gente salió a las calles totalmente indignada, fue porque el expresidente Morales utilizó la justicia para habilitarse a una cuarta postulación presidencial. Entonces, todos estos elementos no son gratuitos, son elementos que generan un hondo malestar en la sociedad, en sectores masistas y en sectores no masistas, y también, yo diría, en sectores masistas, que ven día a día cómo esta justicia está operando de una manera incluso criminal, si uno, por ejemplo, ve los niveles de feminicidios que hay en Bolivia y el escaso castigo y hasta liberación que se da a los feminicidas y hasta premio que se da a los jueces restituyéndolos en el cargo. Entonces, claro, el MAS hace la siguiente lectura, ¿no? Dice, lo que pasó en 2019 es una conspiración. Nosotros todo lo hicimos bien. No hubo una conspiración, incluso externa, se habla, ¿no? Y no se da cuenta de que esa rebelión que hubo, o revuelta, o como quieran llamarlo, ¿no?, fue justamente a raíz de este profundo malestar en la sociedad, ¿no? Entonces, si no se da cuenta el gobierno, difícilmente va a cambiar. Y lo que está más bien indicando es que está tendiendo a profundizar esta lógica de funcionalización de la justicia. ¿Por qué? Porque si ha arrojado algún dato las últimas elecciones del 2020, es que primero, Evo Morales no es un elemento imprescindible dentro del MAS. De hecho, puede haber un candidato que lo haga mejor que él. De hecho, Arce logró mayor votación que Evo Morales en el 2019. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento principal, ¿no?, que debía de darse cuenta el gobierno, ¿no?, y que de continuar
con este ataque a la justicia, lo que en realidad está haciendo es fomentar este tipo de, digamos, estallidos sociales que se están dando, ¿no? Y decía yo, en segundo lugar, el segundo dato fundamental de las elecciones de 2020 son que el MAS no ha alcanzado los 2/3. Y ahí se ha visto el poder minoritario, es cierto, de la oposición, pero poder al fin que ha bloqueado, pues, ¿no?, las intenciones del MAS de colocar, digamos, a un defensor del pueblo afín a su partido. Eso no lo sabemos exactamente, pero la oposición tuvo esa capacidad de bloquear, cosa que antes no pasaba. Entonces, para desbloquear esto, lo que pueden hacer es ahondar aún más la falta de independencia entre poderes, y eso es justamente lo que está pasando. Es decir, si antes con 2/3 ya habían desportillado la independencia de poderes, cuando no tienen 2/3 es la cosa todavía peor. Y esto va a generar una crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque se acordarán ustedes que Choquehuanca ha llamado a una reunión, o está llamando a una reunión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir el tema del defensor del pueblo. Justamente porque finalmente él se debe sentir, pues, arremetido por el Poder Ejecutivo. Sencillamente le dejarían sin poder. Y terminaría con esto. Como la justicia no se está dando en el ámbito institucional, la justicia se da en un ámbito fuera de las instituciones, ¿no? Y eso es lo que está pasando justamente ahora con las redes, con esta suerte de linchamiento mediático que se suele dar y con esta suerte de justicia directa que los actores en las redes sociales hacen sobre determinados actores de la justicia, del aparato administrativo, etcétera, ¿no? Hay una conocida activista feminista que hace eso, ¿no? Es decir, la justicia no funciona, no es posible, no te hace caso cuando tú vas y reclamas respecto de una injusticia, entonces ella va, toma las cámaras y filma esto. Pero esto no es un caos institucional, esto es un tema fuera de las instituciones. Y cuando ocurre la justicia o cualquier tipo de proceso político o social o administrativo por fuera de las instituciones, siempre se corre el riesgo de aciertos, pero también de equivocaciones. Nada Gracias, más. Franz. Gracias, Franz. ¿Y hasta dónde se la jugará el gobierno, Carlos? Es decir, ¿hasta dónde jalará la pita? ¿No? Porque, bueno, hay condiciones que se van creando, ¿no? Yo no sé, eso podría responder mejor alguien del gobierno, pero Un análisis. Claro, la experiencia que tenemos es que jala la pita a más no poder, hasta que se rompe. Yo creo que sería ideal que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa pudiera darse un acuerdo para reformar la justicia sin necesidad de esto que están haciendo los juristas independientes. Modificación parcial de la Constitución vía iniciativa legislativa que surja de la Asamblea Legislativa. Pero parece difícil. Yo invitaría sinceramente a que examinen un poco la propuesta de juristas independientes. Puede ser una posibilidad interesante para avanzar en esta línea. Eso es, Nancy, gracias. Gracias, Carlos. En todo caso, también la Asamblea podría, digamos, si habría voluntad política, aunque una coincidencia de este conversatorio es que no hay mucha voluntad política también. Magda, ya prácticamente para finalizar, ¿qué te genera estos comentarios tanto de Franz, pero también de Carlos? Bueno, el tema aparte, como les vuelvo a repetir, de cambiar la independencia total de parte del órgano judicial a la dependencia que tiene del órgano ejecutivo, y la única manera de hacerlo es con una reforma de la Constitución o vía una ley. Esa ley ha sido presentada justamente el 2021 al Huanca por dos constituyentes, Angélica Siles y mi persona, y también nos apoyó con su firma otro ex constituyente. Tú te acuerdas de Angélica Siles, que fue constituyente por la paz. Presentamos una propuesta a Choquehuanca en el cual planteamos recuperar el espíritu constituyente para la preselección
de los candidatos y candidatas a la elección de las autoridades judiciales. ¿Ya? Esto sería una primera cosa, pero hasta el día de hoy, desde febrero del 2021 hasta la fecha, nunca nos respondieron. Entonces no existe voluntad, porque ellos tienen el sartén por el mango. Ellos manejan todo el poder público, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, órgano judicial, todo, miren, Tarija, que era tan rebelde, ahora va su gobernador, oh sí, va su alcalde, oh sí, ¿no? Hasta en Santa Cruz, el alcalde, oh sí, o sea, tienen el poder, no necesitan nada, modificar nada. Y vuelvo a repetir, me mantengo en que la única manera es que la sociedad civil organizada, porque los esfuerzos se están haciendo de manera solitarios, o sea, vas a alguna organización no gubernamental, les presentas tu proyecto, ni lo leen, lo guardan ahí, ya no hay ni siquiera apoyo para poder generar, ni siquiera conferencias de prensa cuando hemos presentado el proyecto con Angélica. Por si acaso le he mandado al joven para que te lo pase a ti, sí, al que se contactó conmigo, el proyecto. Entonces, personalmente creo que lo que nos está faltando es generar una corriente de actores de la sociedad civil en los cuales tampoco estén cuestionados. Porque yo, por ejemplo, a ese grupo de abogados independientes los cuestiono. Ahí está Cuellar, Darío Cuellar, ahí está Goitia, ¿te acuerdas, querida? Que no han ido a defender una asamblea constituyente, han ido a bloquear. Cuando se terminó el tema de la autonomía, empezaron con la capitalidad plena. Goitia no está en el grupo. ¿Ah? Goitia no está en el grupo. Pero no, bueno, he visto su nombre, también he visto el nombre de Marco Valdivieso, que era de los magistrados del tribunal que fue elegido por decreto vía lo que hicieron el arreglo con Doria Medina. Los primeros magistrados del Tribunal Constitucional y de todos los otros órganos fueron por decretazo puesto. Entonces, ese es el problema. Cuando tienes gente que no cree la gente, por más que hagas la propuesta, no van a conseguir el monto de votos que necesitan para que su propuesta sea escuchada y luego sea votada. Gracias, Magda. En todo caso, creo que vale abrirnos a las diferentes propuestas que se van analizando, ¿no? Que se van discutiendo, porque hay también otras personalidades que también están trabajando propuestas, pero lo más importante quizás es apuntar a exigir al poder político que haya una reforma judicial real, efectiva, que garantice a los ciudadanos un acceso real a la justicia, que es lo que no está existiendo, es decir, que cambie esta visión, esta percepción de la ciudadanía respecto a la confianza en la justicia. Actualmente no confiamos en la justicia, si no confiamos en la justicia, ¿en quién más vamos a confiar? Lamentablemente en tierra. Yo quiero agradecerles muchísimo a Carlos Derbic por acompañarnos en este diálogo con ANF, a Franz Flores, saludos hasta Sucre, y también a Magda, un saludo, verla siempre gratificante, Magda, un saludo hasta Tarija, y nosotros como ANF nos volveremos a reencontrar en otro conversatorio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y decirle a Carlos que voy a leer, he leído, acabo de ver que tiene escrito sobre pluralismo jurídico, que es una gran verdad lo que él dice. Han amarrado y han atado la administración, o sea, la justicia originaria campesina. Claro, con el deslinde jurisdiccional, que es otra línea de discusión y de debate. No, y que mata, ¿no? Y deja al Tribunal Constitucional resolver los conflictos cuando la esencia de ello es resolver sus conflictos internamente. Muchas gracias, Magda, Carlos. Muchísimas gracias, Franz. Un placer. Muchas gracias, un abrazo. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Nancy, si puedes pasarles mi proyecto a ellos. Claro que sí. Muchas gracias y será hasta la próxima, hasta el próximo conversatorio. Adiós.